que es como un corte con respecto a lo anterior. O sea, sin ningún aviso, porque Santa Teresa no nos avisa, pasa del plano narrativo, hasta ahora nos sigo narrando linealmente lo que fue pasando con su vida, ¿no? Y pasa de repente del plano narrativo a un plano doctrinal. Corta lo que es la historia de su vida, lo corta, hace ahí un corte al empezar el capítulo 11 y empieza lo que se llama, lo que se conoce como Tratado de los Grados de Oración, que son 10 capítulos, del 11 al 21, y como si dijéramos, finaliza el tratado con el capítulo 22 del Libro de la Vida. Este capítulo 22 es uno de los mejores tratados de cristología que se han escrito, ¿no? Teológicamente lo han reconocido así, ¿vale? Entonces, el capítulo 22 es en sí mismo un tratado ya dentro del tratadillo con el que remata, y luego ya en el capítulo 23 retoma de alguna manera el relato autobiográfico, aunque lo va a retomar de diferente manera como nos ha venido contando las cosas hasta este capítulo 11. Pero yo estoy aquí haciendo esta introducción, estoy haciendo el inciso, pero ella no lo hace. Se termina el capítulo 10, nos está contando una cosa y de repente empieza el capítulo 11 sin ningún aviso de nada y empieza de la siguiente manera. Comienza a declarar por una comparación que pone 4 grados de oración. Y empieza sin más ni más un pequeño tratado sobre estos grados de la oración, en que nos va explicando el paso de la oración ascética, la meditación, a otro modo de oración que ha estrenado ella a raíz de su conversión, que es la contemplación, ¿no? En realidad, este tratado, aunque tiene su sentido doctrinal, expositivo, va a conservar siempre de fondo una intención narrativa. Va contando cómo en la oración se va avanzando de grado en grado. La oración es un camino, ¿no?, a recorrer. Y va a irnos contando cómo ha ido recorriendo ella esos pasos. Luego tiene también un fondo propio, ¿no?, biográfico. Lo que pasa es que no parece una biografía. En realidad es un itinerario interior que ya ha hecho y nos lo va a empezar a contar. El grado cuarto, el último, es como llegar al término, la estación última del viaje, vuelve a ser esto, y esto lo vamos a notar cuando lleguemos, descaradamente autobiográfico. Porque ahí sí que no tiene ninguna referencia más que su propia vida, ¿no?, su propia experiencia. Con todo, ella es consciente del cambio brusco que le ha dado al libro, ¿no?, al escrito. Y que lo que había comenzado a tratar de mística teología, nos sacó esa palabreja hace un par de capítulos, pues lo deja para más adelante, cuando nos explique el riego del huerto con la noria o con la lluvia del cielo. Ella justifica de 2 maneras el cambio de rumbo. Primero nos dice que lo hace por razones pedagógicas. Vamos, no nos lo dice, pero en realidad lo hace por razones pedagógicas. Quiere anticipar a los que vamos a leer la escala de los 4 grados de oración en los que el Señor, dice, en los que el Señor, por su bondad, ha puesto algunas veces mi alma. Y el segundo motivo es dialogal. Cuando termina el capítulo anterior, ella había pasado a primer plano a un lector especialmente interesado en este escrito, que es su confesor, el padre García de Toledo, ¿no? Y no solamente era su confesor, era un gran amigo de la santa, un gran confidente. Y gracias a su amistad con ella,
él ha empezado a hacer grandes progresos en su itinerario de oración, en su vida de oración. Fue, por decirlo de alguna manera, su primer alumno, sin pretenderlo, ¿no? Según ella le contaba lo que iba viviendo, el otro iba aprendiendo, se iba poniendo manos a la obra y él avanzó muchísimo espiritualmente. Y de hecho la santa nos lo dice. Dice, en 4 meses lo ha traído el Señor harto más adelante que yo estaba en 17 años. Hase dispuesto mejor y así, sin trabajo suyo, riega este vergel con todas estas 4 aguas, aunque la postura no se la da, sino a gotas. Y gustaré se ría si le parece desatino la manera de él declarar. Y de nuevo dice, servirá para dar recreación a vuestra merced. A lo largo de los siguientes capítulos va a ir muchas veces refiriéndose a vuestra merced, vuestra merced, vuestra merced. Cada vez que ella se dirige a vuestra merced, en el libro de la vida, sobre todo en los capítulos siguientes, ahora hasta el capítulo 23, se está dirigiendo al padre García de Toledo. El padre García de Toledo es un dominico de Toledo. Era un viejo amigo de la santa cuando en 1562 le mandó escribir el libro de la vida. 1562 fue el año en que la santa hizo de todo. Escribió el libro de la vida, fue a casa de doña Luisa, fundó el convento de San José, empezó a escribir el camino de perfección. Yo ya no sé qué más cosas puedo hacer en ese año, ¿no? 1562 hizo de todo. Él mismo es el que le pide que narre en el libro de la vida la fundación de San José. Porque cuando empezó a escribir el libro de la vida no se había fundado San José. Durante el tiempo que escribió el libro de la vida se fundó San José y terminó el libro de la vida una vez fundado San José. O sea que fue un año como muy completito, el año 1562. Para la elaboración del libro fue muy definitivo el encuentro de la santa con el padre García de Toledo en Toledo, en ese mismo año 1562, que nos lo va a narrar en el capítulo 34 del libro de la vida. Y la hondura de esa amistad que hay entre los dos hace que el libro de la vida adopte en determinados momentos un tono confidencial, dialogal, como si fueran cartas entre uno y otro, entre uno y otra. Vamos a ver. De hecho, por ejemplo, hay un momento en que la santa dice: tómelo por carta para sí y perdóneme que he estado muy atrevida. Eso se lo dice al final del capítulo 16. Y en otras ocasiones ella cede al deseo de confidencias, ¿no? de desahogos íntimos que tiene con el padre García de Toledo. Y una vez que cede a esos desahogos, a esas confidencias íntimas, le entra un poco la cosa, le entra un poco el miedo y le dice que le ruega, lo vamos a leer, que queme lo que le parezca, le dice en el capítulo 10. Incluso el libro entero, dice en el capítulo 40, menos mal que no lo hizo, pero ella se lo dice. O bien que rompa las páginas en que ella ha salido de términos, o sea, que se ha pasado de rosca contando cosas, ¿no? En medio del capítulo 21, por poner otro ejemplo de esto que estoy diciendo, dice: mucho me atrevo, rómpalo vuestra merced si mal le parece, y crea, se lo diría mejor en presencia si yo pudiese. El libro de la vida debe en gran parte su tono, su estilo, a la gran amistad que le unía a la santa del padre García de Toledo, porque gracias a la relación que tenía con él escribió el libro de esta manera tan informal,
tan lleno de frescura, de sencillez. Y a lo largo del libro, esto es muy bonito, unas veces le llama Padre mío, otras veces vuestra merced, otras veces hijo mío, otras veces mi confesor, a quien he fiado mi alma. Y bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, primero porque nos vamos a encontrar todo el libro, a lo largo de todo el relato, y segundo, porque fue alguien que influyó mucho en la santa, ¿no? Ella le quiso mucho, aunque no es de los personajes más populares cuando se habla de Santa Teresa, pero sí es cierto que le quiso mucho, aunque no se le nombre como al Padre Daza o a Baltasar Álvarez o al Caballero Santo, pero sí que es verdad que al Padre García de Toledo le quiso mucho. Los 4 grados de oración, no sabemos si los escribió para él, para que se enterara bien, o con la excusa de escribírselos a él, quiso dejárnoslo al resto, ¿no? Ahí hay múltiples interpretaciones. Ella, de todos modos, se ríe, ¿no?, de las cosas y de los convencionalismos y ironiza mucho, porque dice que el lector, el Padre García de Toledo, que es teólogo, se va a encontrar una manera de declarar, dice ella, poco parecida al uso escolástico en el dominico o de los teólogos, ¿no?, de las cátedras y de los letrados. La manera de declarar es una expresión con la cual la propia Santa Teresa alude y hace referencia a su manera de escribir y de enfocar el tema. Es un estilo típico teresiano, único, personal, peculiar e intransferible. La manera de declarar. Comienza con una comparación simple, ya nos lo advierte en el título, y luego la desarrolla como si fuera una especie de alegoría, de historia, hasta hacerla adquirir el calado de un símbolo, o sea, la hondura de un símbolo, ¿no?, cuyo significado va mucho más allá del tema de la oración, porque implica a toda la persona y a toda la vida, y queda, ¿no?, abierto a más comparaciones, a más términos propios que vamos a ir viendo. De hecho, este símbolo va a aparecer más adelante en sus demás obras, con distintas variantes, pero por ejemplo en el Camino de Perfección vuelve a aparecer la fuente del agua viva. Y por ejemplo en las Padas Cuartas vuelve a hablar de los arcaduces y de los pilones de agua. Luego el símbolo lo vuelve a utilizar y lo vuelve a reutilizar más adelante, ¿no? Pero el momento de origen es este, es original del libro de la vida, el agua viva. Cuando Santa Teresa escribe el libro de la vida, ella en este momento no sabe cuál es el origen de este símil del agua y del huerto. No sabe si lo ha leído en algún libro, que sí que lo ha leído seguro, si lo ha oído en alguna charla, en alguna plática, en algún sermón, porque sabemos que le agradaba mucho la escena evangélica de la Samaritana, o si lo ha vivido gustándolo y saboreándolo en sus largos años y experiencia de oración personal. Lo que sí sabemos es que en el capítulo 14, ya lo vamos a ver en el número 9, nos dice: regálame esta comparación, porque muchas veces en mis principios me era gran deleite considerar ser mi alma un huerto y al Señor que se paseaba en él. Suplicábale aumentase el olor de las flores que comenzaban. Efectivamente, la comparación se convierte en todo un símbolo porque ya la ha vivido. Y en el símbolo nos encontramos que nos va a presentar 4 maneras de regar el huerto: con pozo y con caldero, con noria, con torrente y con lluvia. Son 4 maneras de regar. Y sobre esta base ella nos va a ir explicando todo el itinerario y el ascenso de la oración. Dividiéndolo en 4 grados, ¿no?
Cada grado corresponde con una manera de regar. Y desproporciona un tanto las cosas, luego más adelante lo vuelve a equilibrar, porque a la oración ascética le dedica solo un grado y a la oración mística 3. Y luego más tarde, cuando retome el tema de las moradas y nos lo presente, lo equilibra, porque las 3 primeras moradas están dedicadas a la oración ascética. Luego tenemos una morada intermedia, que es la 4ª, que sirve de puente entre la ascética y la mística, y luego tenemos para la oración mística las 3 últimas moradas, 5ª, 6ª y 7ª. Pero ella que hace primer grado, ascesis, segundo, tercero y cuarto, contemplación. Y bueno, pues hay un cierto desequilibrio, una cierta desproporción, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la santa no nació aprendida, y mucho menos nació entrenada para enseñar a otros. Ella misma fue aprendiendo a ser maestra, ¿no? Entonces, cuando escribe las moradas, que tiene mucha más experiencia, y ya ha llegado, porque cuando escribe esto todavía no había llegado a la 7ª, estaba en todo el cacao de las sextas. Las sextas son un cacao, ni morada ni nada, es un lío tremendo. De hecho, son las moradas más largas en cuanto a número de páginas. Largas y entretenidas para entenderlas, para leerlas, para vivirlas, debe ser aquello de la mar de entretenido. Y la santa, cuando escribe esto, está en ese punto, mientras que cuando escribe las moradas ya ha llegado a las séptimas. O sea, no tiene nada que ver la situación interior de ella cuando escribe el libro de la vida a la situación interior de ella cuando escribe las moradas. Cuando escribe las moradas ya está de alguna manera espiritual, no de alguna manera, está espiritualmente serenada, descansada. Cuando escribe el libro de la vida está en una situación, son las moradas estas, que de descanso y de sosiego, nada, aquello es un jubileo, por lo que ella misma cuenta, ¿no? La santa nos presenta este itinerario también como con 2 fases, ¿no? Por un lado está la parte, a ver, estamos diciendo que la oración, ya nos lo ha dicho así en el capítulo 8, es un trato de amistad, ¿no? Entonces, en ese trato de amistad, ambos amigos participan, ambos amigos intervienen. Y nos dice que al principio prevalece la oración, el trabajo, sacar agua del pozo, del amigo humano, que tiene que currárselo. Y a partir del 2º grado es mucho mayor la intervención del amigo divino. Y el amigo humano simplemente se deja llevar, tiene que secundar la iniciativa del amigo divino. Pero en el primer grado tiene que trabajar más. En el 2º grado lo vamos a ver despacio y ya el agua sale con una noria, con lo cual hay que trabajar menos, porque además hay un burro que da vueltas. Después, el arroyo es más fácil todavía, porque el agua fluye sola. Cada vez el amigo humano tiene que trabajar menos, y ya si llueve no hay que hacer nada, simplemente dejarlo caer, ¿no? El último grado, en que la iniciativa es totalmente del amigo divino, es la lluvia. Con lo cual nos quedaría estructurado de la siguiente manera. Primer grado, capítulos 11, 12 y 13, oración discursiva y meditación, y similares. Segundo grado, oración de quietud, capítulos 14 y 15, que ya es infusa, ya es mística. Tercer grado, capítulos 16 y 17, sueño de las potencias, preludio al éxtasis. Cuarto grado, capítulos 18, 19, 20 y 21, oración de unión, éxtasis y arrobamientos.
Suena muy raro todo esto, pero después de leer el Tratado de Oración es un lenguaje que se hace familiar, porque además la Santa tiene el don de Dios de saberlo expresar muy bien, ¿no? Y entonces lo de los éxtasis y arrobamientos, dice, ay Dios, todos volando y con cosas raras, ¿no? Pues ya veréis cómo. El capítulo 16 es uno de los capítulos, a mi gusto, más bonitos que ha escrito la Santa. Yo creo que las cosas más bonitas que ha escrito, para mi gusto, las ha escrito en ese capítulo 16, porque es cuando ella se desborda. No se corta un pelo, y de hecho ella utiliza esta expresión que a mí me encanta, glorioso desatino. Y entonces, en medio de ese glorioso desatino, dice todo lo que le da la gana y se queda tan oreada. Y el resultado es que tiene una fuerza expresiva preciosa ese capítulo, ¿no? Porque luego ya 18, 19, 20, 21 también nos cuenta cosas bonitas, pero ya hay otro sosiego, hay otra calma. O sea, cuando se llega al arrobamiento y al éxtasis ya no pasa nada, el lío es hasta que se llega, ya lo veréis. Y por último, tenemos ese capítulo único en todos los escritos teresianos, que es como el epílogo de los grados de oración. Y antes de reanudar la narración de su vida, el capítulo 22 es esa obra maestra en la que ella defiende que sin la humanidad de Cristo nada hay que valga la pena, ni que sea de verdad, ni que sea bueno, tal cual lo dice, ya llegaremos. Ese es el capítulo 22 de un gran valor teológico. Entonces ya, hecha la introducción esta de los tratados famosos de oración, de los grados, empezamos con el capítulo 11. Capítulo 11 es, para empezar, el primer grado de oración y nos empieza a explicar el símbolo del huerto y del agua y nos da una serie de consejos prácticos a los principiantes. Comienza el tratado de oración, sin premisas académicas, sino con ejemplos prácticos y consejos prácticos, dando por supuesta la definición de oración que nos dio en el capítulo 8, que no es, a mi parecer, oración otra cosa, sino estar muchas veces a solas tratando de amistad con quien sabemos nos sana. Eso nos lo dijo en el capítulo 8, ¿no? Nos acordamos. Entonces, dando por supuesto eso, y sobre eso ahora desarrolla ella ese trato de amistad, las etapas de esa amistad, por decirlo de alguna manera. En el capítulo 11 nos da las consignas de entrada y el símil del huerto y el agua. En el capítulo 12 nos va a explicar hasta dónde puede llegar por sí mismo el orante y lo previene contra el intento de ensayar por su cuenta oración mística. No nos vayamos a meter donde no nos llaman, que eso tiene sus inconvenientes y sus riesgos. Y es una tentación común en los principiantes cuando ya nos previene. Y claro, el principiante que no sabe orar apenas y se mete donde no debe, pues es como uno que no sabe volar y se empeña en lanzarse desde arriba, pues la torta puede ser descomunal. Entonces, si no sabes volar, primero hay que hacer vuelos cortitos, ¿no? Y luego ya te lanzas, porque si te lanzas sin saber, te recogemos con goma de borrar del suelo. Entonces, no es conveniente. ¿Dónde está? Pues ahí, estrellado. Coge la goma y borra. Y nos previene, porque es una tentación frecuente. Y el capítulo 13 nos da más consignas prácticas, más consejos para los principiantes, continuando lo que nos estaba diciendo el capítulo 11. O sea, el capítulo 11 es un paréntesis para prevenirnos contra esa tentación, ¿no? De meternos en la oración que no nos corresponde en ese momento. Y ella abre el capítulo 11 con un preámbulo breve que intenta traspasarnos a los lectores, ¿no? A los principiantes. Somos todos novatillos en este punto. Y ella es consciente de que somos una patrulla de pardillos que no tenemos ni idea. Y nos dice, primer punto, iniciamos una tarea seria. Esto no es una tontería ni un juego. Segundo, no es una práctica más. Tercero,
La oración es una cosa que va a comprometer toda la vida del que ora. No es para un rato X al día, sino la oración es un modus vivendi que va a comprometer la vida entera del orante. Y tiene consecuencias y tiene exigencias. Y entonces, partiendo de todo esto que acabo de decir, empieza a darnos consejos, que más que consejos parecen mandatos. Porque ella no se anda con tonterías. O sea, ella es una maestra firme. Primero, quien emprende el camino de la oración, esto es precioso, precioso. Es una de las expresiones más bonitas de la santa. Comienza a ser siervo del amor. Ahí está, entonces no, pues no. ¿De quién amo siervo? Pues tú sabrás. Siervo del amor empiezas a ser en el punto y hora en que empiezas el itinerario de la oración. Lo cual no es una servidumbre, tal y como entendemos la servidumbre, que es algo negativo. Ser siervo del amor es una alta dignidad, un honor, un regalo, un don. Todo eso es ser siervo del amor. De hecho, ya nos lo dice así. Ser siervos del amor es una dignidad tan grande que me regalo extrañamente en pensar en ella. Que el principiante sea consciente de que estamos apuntando muy alto, de que es una de las obras mayores, el itinerario de la oración, a que una persona puede dedicar su vida. Ella quiere que seamos conscientes de eso, ¿no? Empezamos a ser siervos del amor y eso es precioso. Y al mismo tiempo, segundo consejo, esto es un empeño serio, no es ninguna tontería. La oración nos va a exigir una entrega total de nosotros mismos a Dios. Y si no estamos determinados a darnos del todo al todo sin hacernos partes, no vamos a avanzar aquí nada. Nos quedaremos atascados en algún sitio. Ser siervos del amor supone una entrega total y absoluta de nosotros mismos. Ella lo dice en una de sus oraciones exclamativas, cuando se pone de repente en presencia de todo el mundo a hablar con Dios, ¿no? Ella va escribiendo, nos va contando que somos siervos del amor y tal y cual. De repente tiene un flux y se pone a hablar con Dios. Un impulso y ella nos deja todos plantados porque estaba hablando con nosotros y se cambia de plano y se pone a hablar con Dios, ¿no? Y dice: oh Señor de mi alma y bien mío, ¿por qué no quisisteis que en determinándose un alma amaros, luego gozase de subir a tener este amor perfecto? Y ella misma se responde: ¿por qué no queremos nosotros? ¿Somos tan caros y tan tardíos en darnos del todo a Dios? Esto que nos dice es como una cura preventiva. Nos empieza a prevenir contra una tentación que nos puede acechar en este primer momento, ¿no? La tentación, el espejismo de las prisas, de lograr metas facilonas, sin trabajo, sin esfuerzo. Llegue usted a la contemplación perfecta sin esfuerzo, dice, sí, y un jamón. O sea, es que básicamente eso no existe. O sea, llegue usted a la contemplación perfecta en 30 días y sin esfuerzo, dice, sí, en 50 años y a ver si llegamos, no iríamos mal, ¿no? Y sin esfuerzo, sí, sin pasar la noche del espíritu, por ejemplo, pues no. Sin pasar la purificación pasiva, pues no. No existe. Nos dice ella, no nos engañemos, porque esa es una tentación. Y entonces empieza a prevenirnos. Y nos añade que el camino de la oración, a partir de este momento, va a ir determinando nuestra vida entera. La va a ir guiando, la va a ir vertebrando de alguna manera, ¿no? Nuestra vida
entera. Otra cosa más que nos dice: el orante tiene que cuidar a fondo la vida de cada día. Esto es como el que se entrena para hacer un deporte y quiere ser un deportista de élite y llegar a competir en los Juegos Olímpicos. Pues algo así es llegar a la contemplación. Hay que ser un orante de élite y llegar a los Juegos Olímpicos de la oración, que son las moradas séptimas. Para eso hay que prepararse. O sea, nadie llega a una competición olímpica rascándose la nariz en 3 días. Hay que trabajar muchísimo. Y la vida de un deportista de élite cambia de raíz, porque todo en su vida está orientado a su deporte. Su alimentación, su horario, su manera de vestir, sus hábitos, su vida social, sus amistades. Porque primero, porque tiene que entrenar. Eso le come prácticamente toda la vida. Y segundo, porque no puede comer de todo, porque no puede hacer lo que quiera, porque no puede engordar no sé cuánto, porque no puede fumar, porque no puede beberse una cerveza, ya no digo un whisky. ¿Por qué? Pues porque tiene que estar en forma y preparado para llegar a la Olimpiada. Y para llegar a la Olimpiada, que van a ser 15 días en su vida, los 5 años previos, no hace otra cosa más que vivir para eso. Vaya rollo. Para mí sí, efectivamente. O sea, a mí me dicen que para participar en una Olimpiada, que a lo mejor encima quedo 15º, tengo que sacrificar 5 años de mi vida, digo que sí, que mañana por la tarde. Por ejemplo, ¿por qué? Pues porque no me interesa, sinceramente, o sea, es algo vocacional. Tienes que tener, además de cualidades físicas, un deseo tremendo y una fuerza de voluntad impresionante para hacer eso. Si no, no lo hace, vamos, que no. Pues en la oración es lo mismo. Tenemos que ser olímpicos de la vida espiritual. Esos son los contemplativos, los que han llegado a la Olimpiada. Y para eso hay que currárselo muchísimo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que la vida del que quiere llegar a ser olímpico en la oración no puede permitirse muchas cosas que los que simplemente rezan normalillos sí se las pueden permitir. Eso es, la comparación yo creo que es muy clara, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llegar a la contemplación perfecta exige una coherencia de vida y una santidad en todo. Porque si el que tiene que competir en las Olimpiadas no va a los entrenamientos, de vez en cuando se toma una copa, no sigue la dieta, gana 100 gramos, los tiene que volver a perder inmediatamente, con la bronca con sabida del entrenador, que se le caen los 4 pelos que le puedan quedar. Todos los olímpicos son calvos, porque se les ha caído el pelo más de una vez. Pues entonces, en la vida de la oración también, es que no es menos importante, es más difícil todavía. Y hay que currárselo. Y ella nos dice que esto no puede ser un punto y aparte o un apartado de mi vida, es lo más importante en mi vida y me cambia la vida, porque si yo quiero llegar a lo más, la vida entera tiene que estar implicada en esta empresa. Y reaflora en el relato las 3 cosas típicas que Santa Teresa nos dice siempre. Tiene una terna ascética, no sé si os suena. A la porra la honra, a la porra las calorías, por decirlo de alguna manera. Se acabó la hacienda y las comodidades superfluas. Y la tercera en positivo, abrazarse a la cruz de Cristo. Fuera la honra, fuera la hacienda y la vida regalada. Ella lo dice luego, oración y regalo no se compadecen, y tragarnos de una vez por todas para siempre, amén, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, a la que de entrada todos somos alérgicos. Pues no. Fuera honra, fuera vida pancha, y abrazarse a la cruz de Cristo. Y por último, y esto es como lo de la Olimpiada, como el olímpico no tenga una muy determinada determinación de ir a las Olimpiadas sí o sí, no va.
porque aun teniéndola mucho no van. Hay muchísimos que se determinan, bueno, y voy a ser olímpicos y así, y muchos de los que se determinan no llegan, son seleccionados para ir a la Olimpiada unos poquitos, muchísimos se quedan por el camino. Pues aquí lo mismo. Hace falta una determinada determinación para llegar a la contemplación perfecta. ¿Veis que bien lo explican los santos? Que no se entiende todo.